Bien, la situación de los recursos hídricos en Chile es una situación bastante particular. Por un lado, nosotros como país tenemos una disponibilidad que alcanza más o menos los 57.000 metros cúbicos por habitante año, muy por sobre los 6.500 metros cúbicos por habitante año, que es la media mundial. Sin embargo, si se hace una evaluación de esto y lo hacemos un promedio ponderado, o sea, ¿qué significa promedio ponderado? Cantidad de agua por volumen o unidad de población, por regiones, ya nos baja a 9.500 metros cúbicos por habitante año, que sigue estando por los 6.500, que es la media mundial, más alta, pero bajó drásticamente. Y eso nos da una idea de que hay una muy mala distribución del agua en nuestro país. Ahora bien, según la UNESCO, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología y Educación de Naciones Unidas, tenemos el detalle de que la cantidad mínima disponible de agua es de 1.700 metros cúbicos por habitante año. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país tenemos una situación bastante coyuntural. Fíjense que en Santiago del Norte la disponibilidad de agua es alrededor de 1.000 metros cúbicos por habitante año. Y eso habla de que estamos en una situación de estrés, ya que dijimos que era 1.700 el mínimo. Ahora, de Santiago al sur podríamos decir entonces las ofertas son mayores que las demandas. Y por tanto, en teoría no habría problema, lo cual no es así. La evidencia nos está mostrando cada vez más que tenemos situaciones muy drásticas en las cuales, incluso en regiones como la de los ríos o la de los lagos, donde llueven más de 2.000 milímetros al año, hay situaciones de restricción de agua. ¿Qué ocurre en este contexto entonces? Que ya tenemos un problema global de distribución del agua y parece que están apareciendo problemas donde no lo sabían. Por otra parte, el agua se constituye en el recurso natural más importante de Chile, porque es la base de su estructura productiva, social y también ambiental. Y fíjense en este detalle. Según cifras de la ex delegación presidencial de recursos hídricos, el agua se constituye más o menos o representa al menos el 60% del Producto Interno Bruto de Chile. Eso que nos dice que es un altísimo valor. Para que se hagan una idea, la minería anda en el 14%. Pero por otro lado, el crecimiento económico de Chile se encuentra acoplado al consumo de agua. ¿Por qué? Porque más o menos, según cifras de la Dirección General de Aguas, el incremento en el consumo de agua ha sido muy drástico en el último tiempo y desde el año 90 a la fecha, más o menos se ha incrementado 3 veces, poquito más. Pero también en la misma proporción se ha incrementado nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. Y al tener esta característica, entonces tenemos un problema importante porque será sustentable ese modelo a futuro. Tendremos de otra manera, o hacer una pregunta de otra forma, ¿tendremos el agua suficiente para seguir creciendo de la forma que lo hemos hecho? Y parece que no. Pero así como el agua tiene esas características, el agua también se constituye en un factor de destrucción, porque grandes crecidas y grandes situaciones de desastre están ligadas al agua, como ya lo hemos visto en el año 2015 en la zona norte y en un montón de situaciones en las cuales se han visto en otros lugares del país, crecidas, movimientos en masa, inundaciones, etc. Por tanto, el agua no solamente es un factor económico de relevancia, sino también un factor de destrucción. Sin embargo, hay un detalle también central que a los científicos, a los académicos nos interesa mucho. ¿Cuánto destina Chile a I+D, a investigación y desarrollo? Y es alrededor de un 0,38% del Producto Interno Bruto, lo cual es un valor muy pequeño. Ahora, ese 0,38%, ¿qué ocurre? Hay una gran contradicción, porque al agua se le dedica un 0,0025%. Vamos por partes. El 0,38% es muy bajo como país de la OCDE. El promedio de la OCDE está sobre el 2%. Y la idea es que siempre se dice que los países ricos invierten más en investigación y desarrollo, lo cual no es cierto. El modelo es otro, la ecuación es otra. Los países que han llegado a ser ricos son aquellos que han invertido en investigación y desarrollo. Pero al agua le damos el 0,0025%. Y les tengo una mala noticia. Según cifras del Programa Hidrológico Internacional, del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional, esa cifra ha bajado del 0,0025 al 0,002% en 5 años. Es decir, no le otorgamos al agua la relevancia que tiene y hay un nivel de descompensación en un recurso natural tan importante. Bueno, los comités chilenos o los comités nacionales para los programas hidrológicos internacionales se reúnen cada cierto tiempo. Hubo una reunión muy importante el año 2015 que reunió distintos países en Chile. Y fíjense ustedes que dentro de los planteamientos que se hicieron es que los países necesitábamos incrementar nuestras capacidades nacionales en la gestión del agua.
Primer elemento, un elemento central en Chile en estos momentos. Cuando tenemos escasos recursos, necesitamos una mejor gestión. Y se habla, por ejemplo, ¿cómo genero esa mejor gestión? Bueno, con capacitación a las personas, capacitación a las organizaciones de usuarios, pero también se planteó en la creación de programas de pregrado. Una idea que surge es la creación de carreras de ingeniería hidrológica en el interior de nuestras universidades, las cuales no existen. Tenemos especialistas para distintas áreas, pero para el agua, que es el recurso natural más importante del país, no los tenemos. Ahora veamos un poco el contexto del agua por los sectores productivos. Si nos vamos al sector agropecuario, el sector agropecuario, entre diversas cifras, entre 73 y 80% del uso consultivo del agua. ¿Qué significa consultivo? Que se consume. No consultivo clásico, por ejemplo, el hidroeléctrico. Toma el agua, la genera y la devuelve al cauce, aunque no necesariamente en la misma oportunidad temporal. Bueno, la agricultura ocupa cerca del 70-80% y genera también un conjunto de aspectos muy relevantes, significando que emplea más o menos un 9% de la fuerza laboral. Esos son datos muy relevantes y aporta más o menos, representa el 3% del PIB nacional. Pero tiene desafíos pendientes, y esto según valores y aspectos que nos señaló el Banco Mundial en su momento. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos que aumentar la eficiencia en el uso del agua, es decir, incrementar la tecnificación del agua. Pero así como incrementamos la tecnificación, hay que tener mucho cuidado con esos factores, porque tenemos un detalle. En muchos casos la tecnificación ha evitado las recargas de los acuíferos. ¿Por qué? Porque antes teníamos un riego por tendido, riego que era muy ineficiente en términos de que solamente se utilizaba un 20 o un 30% del agua y la otra agua, comillas, se perdía. Pero esa que se perdía iba, infiltraba, percolaba, recargaba acuíferos, y actualmente no tenemos eso porque la zona alta se está usando con mucho mayor intensidad. Entonces hemos provocado un desequilibrio hidrológico a través de la tecnificación. Eso es un desafío que hay que evaluarlo. Y también el manejo de contaminantes, la agricultura también lo tiene que ver, porque con respecto al agua también hay aspectos importantes. Con respecto al sector minero, el sector minero representa más o menos el 9% de las extracciones del agua y representa, como les decía, entre el 14 y 15% del Producto Interno Bruto. El sector minero en Chile se encuentra en la región metropolitana al norte, lo cual habla también que sus demandas de agua se ubican en una zona muy limitada por estos recursos. ¿Cuál es el detalle entonces? ¿Cuáles son sus desafíos? Creación de nuevas fuentes de agua, en la cual están trabajando. La desalinización es uno de esos aspectos. También la optimización del consumo. Anteriormente se hablaba que se usaba 1 metro cúbico de agua más o menos por tonelada de mineral tratado. Actualmente estamos en el 0,3, es decir, han habido incrementos importantes y eficientes. Y también la minería tiene una demanda muy relevante, que es minimizar el riesgo de contaminación de las aguas. Y eso especialmente, inclusive en algunas zonas que son pasivas, es decir, zonas que por ejemplo fueron relaves, lo que se llaman pasivos ambientales. Un ejemplo claro es la región de Coquimbo, donde esos relaves en muchos casos están provocando contaminación de los cauces. Otro sector es el sector sanitario. El sector sanitario es un ejemplo bastante importante en Chile, donde representa más o menos el 6% de los derechos consultivos del agua, pero también hay un detalle: se ha incrementado muchísimo lo que significa la distribución del agua potable de calidad, casi al 100% la zona, o al 100% la zona urbana, el alcantarillado muy cercano al 100% y el tratamiento de las aguas servidas también cercano al 100%. Son cifras muy relevantes a nivel mundial, pero dentro de esto también tiene desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Disminuir los consumos. La población tiene que estar clara que tenemos que ir disminuyendo consumo, o muchas veces por mal uso, pero también una minimización de las pérdidas de la red de distribución, que en algunos casos alcanza el 30-40% en casos extremos, y se habla de un promedio de un 28 a 30%. Entonces hay que reducir esas pérdidas porque obviamente el agua es muy central. Con respecto al sector industrial es más difícil caracterizarlo porque ahí entran una serie de aspectos. Más o menos se habla que utiliza el 12% del uso consumido del agua, y más o menos en el año 2011 todos los valores del Producto Interno Bruto más o menos representó un 11% del PIB. Ahora, como son muchos sectores, cuesta identificarlo, pero básicamente el sector industrial tiene desafíos que están ligados a minimizar el riesgo de contaminación de las aguas por una parte, y a optimizar el uso del agua en los distintos procesos productivos industriales en los cuales se está manejando. En cuanto al sector energía, el sector energía siempre se planteó que iba a proyectar un aumento importante en el consumo, principalmente por el incremento del consumo eléctrico país. Sin embargo, esto ha cambiado un poco producto de lo que fue la política muy acertada
país de incorporación de energías renovables no convencionales. Y eso entonces, por ejemplo, la energía solar, la zona norte, la energía eólica. Y eso ha determinado también que hayan otras ofertas de energía, incluso con menores costos en general. Pero ¿cuáles son los desafíos con respecto al agua? Ahora, se habla que debiese haber sido un sector preponderante en cuanto a la generación de energía. Creemos que sí, pero como les digo, hay otras áreas que ya han empezado a tener mayor relevancia. También considerar el uso hidroeléctrico con otros usos, y eso habla de tener una mejor relación con los distintos usuarios de la cuenca. La hidroelectricidad normalmente ha pensado, o su estructura ha sido muy monopólica. Nosotros hacemos esto, pero su interacción con la agricultura, con otros sectores, no ha sido la mejor, y eso es un debe que hay que mejorar. Y eso implica también aspectos que es necesario manejar y analizar. El sector forestal, su gran oferta de agua son las precipitaciones. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales o el sector forestal, cuando se habla del sector forestal productivo, no es regada, las plantaciones no son regadas. ¿Esto qué significa? Que su gran oferta está a través de las precipitaciones, pero nuestras lluvias caen en invierno, donde la vegetación está en latencia. Entonces, ahí hay una situación bastante particular. Nuestras investigaciones que se están desarrollando con distintas universidades están mostrando claramente que no habría una relación tan clara con lo que significa la masa forestal y lo que significa el consumo de agua, principalmente por esta dicotomía que tenemos lluvias en climas mediterráneos que caen en el invierno y lluvias que prácticamente no caen en el verano. Entonces la gran oferta es en el invierno y ahí está la vegetación en latencia. Hay algunas gráficas que muestran esas relaciones que muestro a modo muy general. Ahora también tenemos, y este sector forestal, ¿cuáles son sus desafíos? Bueno, minimizar el riesgo de contaminación de las aguas por sus actividades, aunque son más puntuales en el tiempo, una vez cada 20 años en promedio, y también establecer básicamente la incidencia de los consumos de agua por las plantaciones forestales en los distintos ecosistemas. Aunque, como les digo, estas últimas investigaciones están señalando que habrían elementos que no son tan claros y habría que analizarlos con mucho cuidado, especialmente cuando se hacen afirmaciones drásticas de que son las plantaciones las que están secando el agua, cuando no pareciera que eso es así. Bien, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país y el rol de las universidades del Estado y las universidades privadas y las universidades que estamos en esto, las que están en la inteligencia? Primero, alcanzar un uso sustentable del agua respetando singularidades territoriales. Desgraciadamente tenemos una visión país que es muy centralista y no respeta esa característica. Y desde esa perspectiva, entonces, tenemos que fortalecer conocimientos acerca de nuestros ecosistemas que son muy diversos, no solamente en sentido norte-sur, sino también en sentido este-oeste. En la región de Ñuble, en la región del Biobío, en la región del Maule es clarísima la diferencia que existe en la zona precordillerana, donde podemos tener lluvia hasta 3.000 milímetros, y la zona costera, donde podemos llegar a 500 milímetros. Eso nos habla de una diferencia muy notable solo en la oferta de agua. Imagínense en todos los otros aspectos. Entonces, hay que racionalizar también las demandas de agua conforme a las características territoriales. Tenemos que, otro desafío es que nos falta una inversión en torno a la investigación de recursos hídricos y tenemos que sensibilizar a los tomadores de decisión, no solamente el mundo estatal, sino también el mundo privado que debe involucrarse en esto. Hay que establecer sinergias de trabajo entre distintas instituciones para optimizar estos recursos y un establecimiento de redes de contacto con expertos internacionales y nacionales. También tenemos una carencia, una cultura de uso y cuidado del agua. Y eso entonces las universidades debemos fomentar estrategias de transferencia y de sensibilización a la comunidad. Esta acción que estamos desarrollando ahora en Chinacap y la Universidad de Talca pasa por esa línea en términos de sensibilización. Y también tenemos que hacer otra cosa, en la carencia de una cultura de uso y cuidado del agua es fortalecer los currículums de pre y posgrado que fortalezcan estas líneas. Tenemos una carencia de especialistas en ingenieros y en gestión de recursos hídricos. Y eso habla entonces que hay que crear programas de pre y posgrado en esta línea, pero también tenemos que capacitar fuertemente a las organizaciones de usuarios de agua con un apoyo del Estado y también fiscalización del Estado para que estos recursos sean bien manejados. También tenemos una carencia, una política coordinada para la gestión de los recursos hídricos. Eso habla que las instituciones deben normarse y estructurarse de mejor manera. Había una propuesta en el Parlamento que hablaba de la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, dependiente quizás de obras públicas, pero que coordinaba a otros ministerios. Creemos que por ahí van las propuestas y por ahí van las ideas. En algún artículo que escribimos hace algún tiempo que se llamó La gobernanza del agua en Chile, en el Journal of Hydrology, proponíamos también lo que significa o lo que sería ser una subsecretaría de recursos hídricos. Y también tenemos que generar espacios de discusión relevantes para la unificación de criterios. En este contexto, entonces, también hay otro gran desafío. El cambio climático y la generación de escenarios de incertidumbre nos ponen en un escenario de menor oferta de agua. Si ya estamos consumiendo 3 veces más
y ya tenemos problemas, imaginémonos en un escenario aún de mayor restricción. Entonces eso nos significa que tenemos que hacer una investigación aplicada para determinar los reales cambios e impactos y también propuestas de estrategias de mitigación y adaptación a este cambio climático. Todos estos aspectos nos hablan de un recurso natural que es muy relevante, que es el agua, que como chilenos y chilenas debemos saber internalizar en su problemática y que finalmente debemos ser capaces de internalizar esa problemática, pero con fines de entregar soluciones y aportar soluciones. Y eso pasa por una serie de aspectos como los que he señalado, que son relevantes para un recurso que nos aporta al menos el 60% de nuestro Producto Interno Bruto y nos da la sustentabilidad social y, quizás muy importante, ambiental de nuestro país.